Hacía tiempo que no nos visitaba, tuvimos la alegría, el placer de recibirlo en esta que de alguna manera es su casa también, Guillermo Goldes, del Observatorio Hidrometeorológico de aquí de Córdoba, y nos estuvo contando sobre una cuestión muy particular. Parece que el radar hidrometeorológico más austral del mundo, fijo, está en Argentina, en Río Grande. Sobre esto estuvimos hablando. El radar meteorológico fijo más austral del mundo, entiendo que sí, que está en Tierra del Fuego. Radar es una sigla en inglés que significa Radio Detection and Ranging, o sea, medición de distancia y detección de objetos por ondas de radio. Y el radar es algo que se empezó a desarrollar más o menos justo antes de la Segunda Guerra y adquirió más desarrollo durante la Segunda Guerra. ¿Qué es? Es un sistema activo que emite ondas de radio, en realidad microondas por la longitud que tienen las ondas, pero alternativamente emite y recibe los ecos o rebotes, podríamos llamar, de esa radiación que emite en distintos tipos de objetos. Los radares más conocidos son los de tráfico aéreo o los que hemos visto en las películas, los radares militares. Entonces, en ese caso, las ondas de radio se reflejan en superficies metálicas de aviones o barcos. El metal refleja muy bien las ondas electromagnéticas. Los conductores en general reflejan mucho, los conductores eléctricos, ¿no? Ahora, el radar meteorológico usa el mismo principio, pero ya no busca detectar los ecos que se producen en un barco o en un avión, sino en las tormentas, en las nubes de tormenta. En general, en las nubes, y los elementos o los blancos en los cuales se refleja la radiación del radar meteorológico son en principio las gotitas de agua que forman las nubes o los cristalitos de hielo que están dentro de las nubes. Yo digo dentro de las nubes, pero esto puede ser los que están suspendidos en la nube misma previo a precipitarse y también los que se están precipitando, la lluvia o el granizo efectivo, ¿no? Por supuesto, en general las nubes de tormenta, por ejemplo, son estructuras grandes que tienen montones de gotitas, ¿sí? Entonces, es por eso que una gotita individual, digamos, no pensemos que se va a detectar, pero una gran nube que tiene enormes cantidades de gotitas, se detecta su posición, se detecta su tamaño y ciertos tipos de radares, como el que hay en Río Grande o el que hay en Ciudad Universitaria en Córdoba, tienen otras particularidades, se llaman radares Doppler. Pueden detectar también, mediante el efecto Doppler, que si querés ya refrescamos qué es, la velocidad con que se acerca o se aleja la nube. Con cuestiones relacionadas con el clima o los eventos climáticos, uno no solo quiere saber si tenemos una nube y dónde está, sino qué va a pasar dentro de un rato. Hay que pronosticar. Y para eso es importante saber ahora dónde está la tormenta y además si se acerca o se aleja. Río Grande es el más austral de todo el sistema que construyó la Argentina, que se llama SINARAME, Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. El más austral está en Río Grande, allí en una base naval, ¿no? Y entonces tiene un alcance que le permite saber y pronosticar cómo va a estar la meteorología más o menos en un radio de 500 kilómetros alrededor del lugar donde está instalado ese radar, ¿no? Los radares son piezas tecnológicas complejas. Los radares del SINARAME los diseñó y la mayor parte lo construyó, por supuesto, con contratistas diversos, la empresa INVAP, que es esa empresa de alta tecnología que está localizada su sede en Río Negro. Es una empresa que es propiedad del estado de la provincia de Río Negro, pero que surgió del Centro Atómico Bariloche hace muchas décadas, ¿no? Es decir, del Centro Atómico o Instituto Balseiro, relacionada desde un principio con la industria nuclear. Y es una empresa que desarrolla y construye
artefactos de tecnología muy estratégica. Por ejemplo, radares, por ejemplo, reactores nucleares que ha diseñado, construido y exportado a otros países, por ejemplo, partes de satélites, como de los satélites argentinos científicos y también de los satélites argentinos de comunicaciones, ¿no? Es tecnología esencialmente argentina, sí, y conocimiento argentino desarrollado en universidades argentinas, en general públicas. Y este Sinarame tiene 12 radares instalados en distintas partes del territorio nacional. El primero fue el que está instalado en la ciudad universitaria, en Córdoba, ¿no? Que por eso se llama RMA-1, fue el primero de la serie de 12, que cubren más o menos todo el territorio argentino. En realidad, la parte sur de la Patagonia continental todavía no está muy bien cubierta. Y después aparece el de Río Grande, que cubre un área marítima. Ese radar brinda servicios como todo el resto del sistema, brinda información. La información para quien la necesite, porque además el acceso es absolutamente público. Se puede entrar a una página web y uno tiene en tiempo real las lecturas de los 12 radares. Los 12 radares más otros que ya preexistían. Hay algunos radares que preexistían en este sistema, por ejemplo uno en la provincia de Mendoza, recuerdo, y que se han integrado a este sistema, ¿no? Para quien lo necesite, por ejemplo para la navegación, por ejemplo para la aeronavegación, por ejemplo para todas las actividades productivas que dependen mucho de si va a llover o si no va a llover, si va a caer granizo o no va a caer granizo, y allá en el sur si va a nevar o no va a nevar. Hay actividades que son muy específicas y requieren conocimiento muy detallado de lo que va a pasar, no en el día, sino en media hora. Producción agrícola es una de ellas. Otra que es muy utilizada y muy crítica es el conocimiento de los vientos, que es necesario saber para dónde se van a propagar los incendios forestales, ¿no? Y respecto del radar que está en Río Grande, no te olvides que, bueno, es una zona marítima y que esos mares circundantes, sobre todo un poco más al sur, los que separan Tierra del Fuego de la Antártida, es decir, el pasaje de Drake, o lo que los españoles suelen llamar el mar de Oces, que así le llaman ellos, están entre los mares más tormentosos del mundo. Y no te olvides que la Argentina tiene bases antárticas, que la Argentina es un país antártico y que requiere permanentemente de conocimiento de cómo va a estar allí, cómo van a estar las condiciones meteorológicas. Amén de que el alcance de ese radar permite saber cómo va a estar el clima o cómo está el clima en la zona de las Islas Malvinas, que también son estratégicas.